Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Finanzas en Mente. El día de hoy hablaremos de la reciente quiebra de algunos bancos en Estados Unidos y otros tantos no tan recientes en México, porque parece que la regulación nada más no alcanza para prevenir las quiebras. Así que sin más, comenzamos. Pues resulta ser que durante la pandemia de COVID-19, varios bancos en los Estados Unidos decidieron entrar al mercado de criptomonedas y compañías relacionadas. Entre ellos estaban el Silvergate Bank, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank. Estos bancos colapsaron nada menos que en 6 días, entre el 8 y el 12 de marzo de este año, 2023, con tan solo 2 días de diferencia entre uno y otro. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Los organismos reguladores hablaron de inmediato de riesgos sistemáticos, reconociendo que estas quiebras fueron la segunda y la tercera más grande de la historia de Estados Unidos, solo después del desaparecido Lehman Brothers en el 2008. Por supuesto, la Fed tuvo que garantizar el pago de los depósitos de los bancos en quiebra. Hablemos ahora del Silvergate Bank. Este banco empezó a otorgar servicios a las empresas relacionadas con criptomonedas a inicios de la década del 2010. Para 2014 ya había logrado el permiso oficial para poder negociar con este tipo de empresas y para finales de 2022 el 90%, sí oyeron bien, de sus depósitos estaban en criptomonedas. Aun cuando el banco era relativamente pequeño de manera física, con solo 3 sucursales, a nivel web era un gran liquidador de transacciones en criptomonedas. Lo que yo no comprendo es, independientemente de la regulación, ¿por qué se les olvida en un banco su principal mantra, que es diversificar el riesgo? Es lo que se le recomienda a todos los inversionistas y ellos son los amos y señores en la administración del riesgo y se les olvida el concepto de la diversificación. Eso es un gran error de gestión, no de regulación. En segundo lugar, tenemos al Silicon Valley Bank. Este era el 16º banco más grande de Estados Unidos. Casi la mitad de las empresas de tecnología y de atención médica estaban financiadas por él. Aquí lo que sucedió es que la quiebra del Silvergate Bank encendió la alarma entre los ahorradores y empezaron a hacer retiros al Silicon Valley Bank. Esto es lo que se conoce como una corrida bancaria. Obviamente, ningún banco está preparado para ello y el Silicon Valley Bank no fue la excepción, lo que los dejó sin reservas. Adicionalmente, el Silicon Valley Bank compró bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, el precio descendió dramáticamente al incrementarse las tasas de interés y esto también contribuyó al impacto de la liquidez del mismo banco. En el caso del Signature Bank, es una mezcla de ambos, entre su entrada al negocio de las criptomonedas y la corrida bancaria del Silicon Valley Bank, pues eso puso nerviosos a sus inversionistas y las acciones del banco cayeron un 23% en un solo día. El viernes que quiebra el Silicon Valley Bank y para el día lunes, pues el banco, el Signature Bank, ya estaría cerrado por los organismos reguladores de Estados Unidos y en manos del FEDIC. Por otro lado, hablaremos del First Republic Bank. En la semana de las quiebras de los bancos anteriores, este First Republic Bank le rebajaron su calificación crediticia, tanto Fitch Rating como Standard Poor's Global Ratings. Pero lo peor aún estaba por llegar, ya que aun cuando el 16 de marzo 11 bancos, entre los que destacan el Bank of America y el Wells Fargo, ya habían tratado de rescatar al banco con un depósito de nada más 30,000 millones de dólares.
Pues no alcanzó. Para el 19 de marzo, Standard Poor's ya había rebajado la calificación crediticia del First Republic Bank a calidad basura, un descenso de 3 escalones. Y por supuesto, para el 28 de abril, ante esta rebaja, el First Republic Bank anunció la venta de bonos y valores, absorbiendo las pérdidas en el intento de aumentar su capital. Esto hace que las acciones se desplomen nada más el 50%. Y ante ese anuncio de que la probabilidad de que el FDIC, el Federal Deposit Insurance Corporation, interviniera al banco, pues las acciones cayeron otro 40%. Y en unas horas más prácticamente habían perdido todo su valor. Por lo que el Federal Deposit Insurance Corporation, el FDIC, confirma la adquisición del banco y el lunes 1 de mayo informa que el First Republic Bank había sido vendido a uno de sus salvadores, JP Morgan Chase. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues en palabras de los analistas de Ernst Young, la mala aplicación de las regulaciones, las elevadas tasas de interés y una inadecuada gestión de liquidez, activos y pasivos no balanceados, así como una débil gestión del riesgo, son algunas de las razones que podrían haber causado estos colapsos. El problema inició con la pandemia de COVID-19, no nos hagamos tontos. Ahí el Fed decidió reducir las tasas de interés para estimular la economía e inyectar liquidez, lo que dio como resultado el crecimiento del sector tecnológico. El Silicon Valley Bank era el banco número 16 de Estados Unidos y las empresas tecnológicas invertían sus recursos en ese banco. El banco decide que dado que no puede colocar créditos a una tasa competitiva, pues podría obtener mejores rendimientos, ¿por qué no?, en valores de renta fija. Sin embargo, después de la pandemia, las cosas se revierten. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que el Fed, para tratar de controlar la inflación, empieza a subir las tasas de interés, provocando una gran caída en los precios de los valores en renta fija. Los inversionistas se espantan ante la posibilidad de quiebra del banco y lo hacen quebrar en una especie de profecía autocumplida, que es lo que sucede con las corridas bancarias. Y esto es exactamente lo mismo que sucede con el First Republic Bank. Obviamente, los analistas y los ejecutivos de Wall Street han pedido a los reguladores incrementar la protección a los depósitos bancarios, pues para detener una posible crisis bancaria. Pero yo sigo preguntando, en estos casos, y las bases financieras que tan profundamente deberían estar arraigados en la banca, como la diversificación, la administración de los riesgos, la inversión cautelosa en criptomonedas, ¿dónde quedaron? ¿Es un problema de regulación o de codicia y falta de ética? Y en México no nos quedamos atrás. Tal vez las noticias son menos escandalosas. Sin embargo, en el 2020, en plena pandemia de COVID-19, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia la revocación de licencia a Banco Ahorro FAMSA por una serie de incumplimientos que se arrastraban desde el 2016 respecto al nivel de capitalización requerido y que ellos estaban muy por debajo del 10.5% establecido. También se encontraron con irregularidades al otorgar los créditos. En el caso de Accendo, en septiembre del 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público liquidaba ahora a este banco que era bastante pequeño, Accendo Banco, por las mismas razones que se liquidó a Banco Ahorro FAMSA. En el caso de Accendo, más del 95% de los ahorradores pudieron recuperar su dinero. Y en el caso de FAMSA,
Sucedió lo mismo con aquellos clientes que tenían en sus cuentas hasta 400,000 UDIs a través del fondo del Instituto de Protección del Ahorro Bancario. Los que tenían más de esos 400,000 UDIs, pues hoy en día están en la lista de acreedores en espera de que el banco les pueda regresar sus recursos. Al final de la historia, pareciera ser que aunque las causas de las quiebras de los bancos en Estados Unidos no tienen nada que ver con las de los bancos mexicanos, lo que los une es una gran codicia de los participantes. ¿Tú qué piensas? Si te gustó nuestro video, no dejes de suscribirte a mi canal y regalarme un me gusta. Y si requieres de consultoría financiera, personal o empresarial, no dudes en contactarlos. Nos vemos pronto. Bye.